sabemos que Él tiene el poder para sanarnos, ¿verdad? No hay duda alguna de eso. Pero el problema más grande que la gente lleva y con el que la gente vive es que no están seguros si Dios los quiere sanar. No están seguros si todavía aplica lo de la Biblia a hoy, ¿verdad? Así que vamos a leerlo de la Biblia, vamos a aprenderlo de la Biblia misma. Y vamos a ver lo que dice Dios acerca de esto. Así que, Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Yo te pido que cada palabra, Señor, tú hables por mí, Señor, que tú hables a los corazones, Padre, que todo lo que sea verdad sea grabado en nuestro corazón y todo lo que no es verdad sea lavado en la sangre de Jesús. Padre, te damos gracias que en este día tú estás presente, Señor, para hacer milagros y señales, para sanar nuestros cuerpos y nuestros corazones, Señor, para sanar nuestras mentes, Señor. Gracias porque tú estás aquí, tú eres el sanador está en la casa, tú estás presente, tú estás vivo y tú quieres, Señor. Muéstranos en tu palabra que la fe crezca, que la fe sea edificada en este lugar, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, primeramente quiero que vengas conmigo a Lucas, capítulo 5. Una de las cosas que creemos firmemente aquí en Palabra de Vida es que el no ser oidores, sino hacedores de la palabra, porque el ser oidores te trae fe, pero si nunca usas la fe, si nunca tomas acción a tu fe, a lo que crees, jamás te va a servir de nada, jamás va a causar ningún efecto en tu vida. Y es costumbre y es algo que continuamente queremos practicar, que cuando tú entiendas algo de la palabra, entiendas algo de la voluntad de Dios, que tengas una manera en la que la puedas ir a aplicar, ir a vivirla, ¿sí? Yo creo que el día de hoy es una de las demostraciones más simples, más visibles de la palabra de Dios en acción, ¿sí? Cuando vemos a alguien sanar, cuando vemos un milagro, cuando vemos algo que Dios está haciendo, que nadie puede negar. Que dije, vamos a Lucas 5, versículo 12. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Ok? Él tenía la misma pregunta que tiene la mayoría de la gente. ¿Querrá o no? Porque no hay duda que puede. ¿Sí? No hay duda que tiene el poder suficiente para sanarme. Pero ¿querrá? Y Jesús fue y le dio un discurso muy grande, ¿verdad? Le dijo, extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero. Está muy grande, muy grande la explicación. No, ¿verdad? Simple. Si quieres, puedes limpiarlo. Porque sabía que podía. ¿Qué dijo Jesús? Quiero. No le dijo, pues mira, para eso yo he venido y yo ya hice esto en varios lugares y mucha... No, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Quiero. ¿Y qué pasó? Inmediatamente dice, le tocó y al instante se limpió. Y la lepra se fue de él. La lepra se fue de él. Los que no saben, la lepra es una enfermedad donde se te cae la piel, se te empieza a caer la piel, ¿ok? Muy feo. Y era muy típica en esos días, más que ahora. Entonces Jesús le dijo, quiero, y la lepra se fue de él. O sea que la lepra había venido. O sea que la lepra era hasta como una persona, como algo vivo que estaba ahí. Había entrado a traerle muerte, ¿sí? Y la lepra se fue de él. O sea que primeramente vemos que es la voluntad de Dios sanar a todos, porque después dice, vamos a leer, ven conmigo a Mateo 8, ¿ok? Les voy a enseñar cómo, aquí nos muestra que Jesús sana a todos, Jesús quiere sanar a todos, ¿sí? ¿Es la voluntad de Dios sanar a todos? Sí.
su voluntad sanar a todos. Que eso no sea duda dentro de ti. Jesús vino a morir en la cruz para que todos tengamos acceso a sanidad, a milagros, a salud, ¿sí?, divina. Dice en Mateo 8:14. Dice, vino Jesús a la casa de Pedro. Miren cómo realmente Él quiere sanar a todos, ¿ok? Este es un ejemplo que hasta la suegra sanó. Dice, y vino Jesús a casa de Pedro, versículo 14, y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Lo que vemos aquí es sanidad inmediata, ¿sí? Es algo que sucedió instantáneamente y es algo que podemos esperar que Dios haga, ¿sí? No era una gran enfermedad, no era lepra, ¿sí? Tenía fiebre. Tal vez tenía dolor de cabeza, quién sabe. Pero tenía una fiebre y la fiebre la dejó. E instantáneamente, ¿qué hizo? Se levantó y empezó a servir. Porque fue sanada por Jesús. Y después dice, cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. Y fíjate lo que dice, y sanó a todos los enfermos. ¿A cuántos de los enfermos sanó? A todos. ¿Por qué? Porque es su voluntad sanarnos. ¿Qué necesitamos? Vamos a ver lo que necesitamos. Mateo 9:2, ¿ok? Mateo 9:2. Tantos versículos, sí, porque necesitamos ver de la Biblia, ¿sí?, de lo que Dios dice. Que vean que no es mi imaginación, no es mi teoría, no es lo que yo pienso que tal vez sucede, no es lo que espero que vaya a pasar, sino que es lo que Él dice que es y lo que yo creo y he visto que es. Mateo 9, versículo 2 dice, y vamos a leer del 2 al 8, ¿ok? Esto lo leyó mi esposa la semana pasada. Dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, fíjate algo interesante aquí, dice, al ver Jesús, ¿qué? La fe. ¿Sabes que la fe se puede ver? Cuando alguien cree, tú puedes verlo en su rostro, ¿sí? Tú puedes escucharlo en el tono de su voz. Cuando alguien duda, también lo puedes ver en su rostro y lo puedes escuchar en su voz, ¿sí? ¿Crees que Dios te puede sanar? Sí, lo sé. ¿Crees que Dios te puede sanar? Pues espero. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Y aquí dice Jesús que Él vio la fe de ellos. O sea que ellos estaban haciendo algo, ¿sí?, que le dio a entender a Jesús que ellos tenían fe, ellos creían. Y dice, dijo al paralítico, fíjate que es interesante que dice que vio la fe de ellos, porque es uno de los ingredientes que necesitamos creer, ¿sí?, que Él quiere sanarnos y puede sanarnos y que hoy es tu día, ¿sí? Y dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué extraño, ¿no? Que necesitaba sanidad y le dijo, tus pecados son perdonados. Pero él necesitaba un milagro de sanidad, porque Él lo perdonó de los pecados, ¿sí? Y dice que empezaron algunos a murmurar y a pensar, ¿por qué este está perdonando pecados si él necesita sanidad? Y dice, Jesús les dice en el versículo 4, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué está haciendo? Está poniendo sanidad al mismo nivel de perdón de pecados, ¿sí? Todos o la mayoría aquí entendemos que si tú te arrepientes de tus pecados y le pides perdón a Dios, Él te perdona instantáneamente en ese momento y dice que jamás se acuerda de tus pecados. Y delante de Él tú eres hecho una nueva criatura, limpia, sin mancha, justa y santa, ¿sí? Entonces Él está poniendo al mismo nivel el perdón de pecados y el recibir sanidad. Porque dice,
¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, Jesús, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu cama, vete a tu casa. Y se levantó el paralítico y se fue a su casa. Recibió un milagro instantáneo, ¿sí? Porque había fe en ese lugar. Porque tenía fe. La fe que Jesús vio cuando lo estaban bajando por el techo, cuando lo trajeron a ese lugar. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Para recibir perdón de pecados, ¿qué hicimos? Nos arrepentimos, lo creímos en nuestro corazón y lo hablamos. Para recibir sanidad es lo mismo. Tienes que creer en tu corazón, confesarlo. Requiere creerlo y requiere tomar una acción, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Se levantó y se fue. Es muy simple, ¿sí? Si tú crees que los pecados de tu vida todos pueden ser perdonados porque Jesús murió en la cruz por ti y por esos pecados. Aquí dice Jesús, no es más fácil ni más difícil que creer que Él llevó también en la cruz tus enfermedades, tus dolencias, y que también puedes recibir sanidad que está disponible para ti. ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿No se duermen? Ok. Entonces dice que Jesús sanó a todos los que vinieron. Jesús nunca le negó sanidad a nadie. Pero, sin embargo, en Marcos 6:5, Marcos 6:5, vemos algo extraño. Marcos 6, versículo 5 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Jesús no pudo hacer milagros en un lugar. ¿Sabes por qué? Versículo 6, estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. O sea que el único lugar donde Jesús no pudo hacer milagros más que algunos pocos, ¿sí?, es donde había incredulidad, donde no creyeron, ¿sí?, en Él. Y de hecho, la única razón por la que ellos no creyeron es porque es la ciudad donde Él nació, es la ciudad de donde Él era, y todos decían, pero Él es Jesús, el carpintero nada más, ¿sí? Y no le dieron honor, no le dieron honra, no creyeron que Él pudiera hacer nada, y solamente algunos pudieron sanar. Entonces en la Biblia, a través de todos los evangelios, tú puedes ver que todos los que vinieron a Jesús con fe, recibieron sanidad. Todos recibieron sanidad y milagros. Cuando a alguno le preguntó que si quería que fuera sanada, él le dijo, quiero, ¿sí? Y siempre recibían sanidad. Ahora quiero que vengas conmigo a Marcos 5. Ahí estamos ya, ahí atrásito en el versículo 24. Entonces ya vimos que es su voluntad sanar a todos. O sea que cualquier cosa que tú tengas aquí hoy, dolor, enfermedad, alergia, defecto, ¿sí?, Él la quiere y puede sanar. ¿Okay? ¿Tiene poder suficiente? Número 1. ¿Quiere hacerlo? Sí. Número 3, ya pagó el precio. ¿Sí? ¿Qué necesitas? Necesitas fe. Creerlo solamente. Solamente tienes que creerlo. Es el único requisito. ¿Te fijas? Dios no se mueve por compasión. O lo diría así, Dios no se mueve por necesidad. Porque ¿cuánta gente enferma hay que sigue enfermo? Si Dios se moviera por necesidad, no habría nadie enfermo. ¿Qué es lo único que Él pide? Es fe. Que creas. La fe mueve a Dios. ¿Hay fe en este lugar hoy? Amén. ¿Sí? Entonces, algunos de ustedes saben, yo viajé por todo Centro y Suramérica, México, Centro y Suramérica, con un equipo de 4 personas, un evangelista, un grupo de alabanza, y hacíamos eventos en los estadios, le llamamos cruzadas de milagros, ¿sí?
y hacíamos publicidad, televisión, radio, y después llenábamos un estadio. Y a veces, tal vez nada más, invitábamos a la gente de la aldea con nuestras bocinas y venían al parque, ¿sí? De todos tamaños, en todos lugares, en diferentes ciudades, en diferentes situaciones económicas, en diferentes creencias y religiones. Pero siempre, siempre, siempre veíamos milagros y señales. Y decíamos, traigan a los enfermos. Jesús el sanador está aquí. Y siempre que oramos en el nombre de Jesús, veíamos milagros, ¿sí? El primero que yo vi fue en Hermosillo. Ahí está, Jorge estaba allá, eso fue hace como 10 años, cuando él vivía allá también. Y en Hermosillo, en el CUM, algunos sabrán, no sé, el CUM es un gimnasio grande, como unas 9, 10 mil, 12 mil gentes que habrán. Estábamos en el escenario, y el primer milagro sucede, y una persona en la silla de ruedas del lado izquierdo, de repente se levanta y empieza a caminar. Aleluya. Todo el lugar se fue como loco, toda la gente estaba gritando, ¡ah! ¿Qué pasa? La fe empieza a levantarse y uno ve y dice, hey, yo también. Si él recibió, yo también puedo. ¿Sí? Y ese fue uno de cientos y cientos de milagros. Ciegos ver, sordos oír. No estoy hablando solamente de dolores de cabeza. Dios quiere sanar tu dolor de cabeza, pero no hay muy grande para él. ¿Sí? No hay nada que sea muy pequeño y nada que sea muy grande para él. Para él todo es igual. Para él es un toque. Sea cáncer terminal, sea un dolor de cabeza. ¿Qué requiere? Simplemente creer. Fe. Y lo vimos en todos los lugares donde íbamos. Niños que tenían pies planos, orábamos por ellos y de repente quitaban los zapatos y tenían unos arcos increíbles. Cosas que a veces la gente se acostumbra a vivir con ellas y a tolerarlas, que tal vez roban un poquito de su vida abundante, ¿sí? Pero no debemos tolerar ninguna de esas cosas. Nada que nos robe vida abundante, porque Él ya pagó el precio más grande para que la viviéramos plena, ¿sí? ¿Están ahí? ¿Están muy callados? Entonces, estamos leyendo aquí Mateo, capítulo 8, Marcos. Gracias. Ok. Dice Marcos 5, 24. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Ok? ¿Alguien alguna vez ha estado en una multitud donde te aprietan? ¿Sí? Yo creo que la última vez que estuve en una multitud donde me apretaban, hace mucho. Una de esas cruzadas o en un partido de fútbol en el Estadio Azteca, todos para entrar, ¿no? Así. O en el metro, en el DF, alguien ha ido al metro del DF, de allá soy yo. Metro. Entras con dinero y celular y sales más ligero. Apretados, ¿no? Cuando alguien han estado en esas multitudes donde te aprietan y ahí vas para pasar, todos están moviendo un poquito y hace calor, ¿sí? Todos están tocando, ¿va? Todos, o sea, pues por todos lados, están por aquí uno, otro acá, por enfrente está chocando con el de atrás. Entonces así estaba aquí. El versículo 24 dice, le apretaba la multitud. Todos estaban, yo creo que iban rodeando a Jesús, Jesús iba caminando para allá y todos iban para allá y todos querían tocarlo, todos querían que Jesús orara por ellos. Y fíjate lo que dice en el versículo 25. Pero una mujer, ¿ok?, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Una mujer que tenía una enfermedad desde hace 12 años. Yo no sé si hay alguien aquí que haya tenido una enfermedad por 12 años o más, ¿sí? Pero esta era una enfermedad bastante incómoda, me imagino.
durante 12 años. No un mes. Yo me desespero cuando tengo gripa por 3 días. ¿Sí? Ya no aguanto. No me puedo imaginar lo que es vivir 12 años con una enfermedad tan fea. Dice, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. ¿No se les hace bastante frustrante y horrible que por 12 años tu enfoque entero, tu esfuerzo entero, todo tu dinero, todo tu tiempo se esté yendo con médicos y este doctor y ahora él, ahora a ver qué va a tratar él y ahora él va a tratar? Y dice que sufría por lo que le trataban de hacer. ¿Quién sabe qué tratar, cómo lo tratarían esa enfermedad en ese tiempo? Pero más horrible yo no me puedo imaginar. 12 años tratando de recibir un milagro, tratando de ser sana, tratando de que algún doctor, algún médico, no había ninguna cantidad de dinero que la pudiera sanar, no había esperanza para ella. Todo el dinero y 12 años y estaba peor. Pero Jesús dice, versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, escuchó, ¿qué habrá escuchado de Jesús? Hey, ¿ya escuchaste? Jesús de Nazaret está haciendo milagros. Los sordos oyen, los ciegos ven, los paralíticos caminan, los mudos hablan, los leprosos son limpiados. Y escuchó de Jesús. ¿Alguien ha escuchado de Jesús? ¿Qué pasa cuando escuchas de Jesús? Cuando escuchas de Jesús y lo que hizo por mí y lo que hizo por alguien más, empieza a crecer algo aquí dentro de ti que dice, yo también. Y dice, y escuchó hablar de Jesús. Y cuando oyó hablar de Jesús, dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su mano. O sea que quiero que te pongas a pensar, yo no sé qué edad tendría esta mujer, pero al menos tendría, pues imagínate, 12 años con la enfermedad solamente, o sea que de ahí para arriba. Y, o sea que 20, 30, 40 años, no sé. Y viene esta mujer enferma de flujo de sangre y está empujándose entre la multitud porque oyó de Jesús. Está aventando gente de empujones de como pueda, ¿sí? Porque escuchó de Jesús. Y ahí viene la mujer entre la multitud porque nada la iba a detener. Estaba desesperada. ¿Cuántas veces en nuestra sociedad es al contrario, verdad? Tienen que arrastrarte para que vengas a los pies de Jesús. No les gustó eso. ¿Sí? Cuando puedes venir en cualquier momento. Qué bueno que nos tuvieron que empujar. Qué bueno que no llovió, porque imagínense. Entonces, mi esposa estuvo en África antes de que nos casáramos y me cuenta cómo la gente camina. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Van a la casa de Dios a alabar, a adorar, a recibir de Él. ¿Sí? Y a veces cualquier cosa nos interrumpe. ¿Sí? Cualquier cosa es más importante. Pero cuando escuchas de Jesús, cuando le conoces cara a cara, cuando puedes tomar la actitud que tomó esta mujer que dijo, llevo 12 años luchando con esta enfermedad y nadie me va a robar la oportunidad de recibir de Jesús, el hacedor de milagros. Nadie. ¿Sí? Ella creyó y ella actuó. No dijo, pues, hay mucha gente, yo estoy enfermo, ¿a qué me voy a quedar? Mejor, ¿sabes si paso por aquí? ¿No? Jesús. No, ¿verdad?
ella creyó. Y algo creció aquí dentro de ella, algo se levantó y empezó y dijo, yo tengo que tocar su mano, porque si tan solo lo toco, ella creía que tan solo tocarlo lo iba a recibir. Y dice, ¿qué pasó? Dice, porque decía, si tocare con solamente su manto, seré salva. Fíjate qué curioso que usó la palabra salva. ¿Por qué? Porque en el idioma original no hay diferencia entre la salvación y la sanidad. La salvación significa una vida plena, una vida abundante, sano, entero de tu cuerpo, que nada te falta, nada te duele. ¿Sí? Es lo que la palabra salvo significa. Entonces dice ella, si tan solo tocare su manto, seré salva. Y dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó. O sea, ponte a pensar algo. Se empujó entre toda la gente cuando aún estaba sangrando. ¿Sí? Y cuando llegó y lo tocó, ella sabía, ella creía que en el instante que tocara su manto iba a recibir algo. Aleluya. Porque no le habló, no lo detuvo, no trató de decirle, hey, que venga, que necesito hablar con él. No, ella sabía, solamente si lo toco. ¿Sí? ¿Qué pasa? En el instante que lo toca, dice que en el instante se detuvo el flujo de su sangre. Quiero que entiendan, esto es algo real que sucedió en esta tierra, en ese tiempo, cuando Jesús estaba caminando en la tierra. Esa mujer estaba sudando y golpeando entre la multitud para llegar a tocar a Jesús, y cuando lo tocó recibió el milagro, porque tal como esperó, tal como creyó, le fue hecho. ¿Qué estás esperando tú? ¿Qué estás esperando tú recibir de Jesús? Porque tal como esperas, vas a recibir. ¿Sí? Esto está poniéndose bueno. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Instantáneamente sintió. Dice el versículo 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo que poder había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ni siquiera él, o sea que, haz de cuenta que estamos en la multitud y alguien me toca así. Pues jamás lo sentiría. ¿Ok? Y le dicen a sus discípulos, le dicen, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? ¿No? Como estás ahí en el Azteca o en el metro y, ¿quién me tocó? Todos van a decir, ¿qué? ¿Por qué? Porque él sintió que el poder salió de él. Dios es la fuente de todo el poder. Dios es la fuente de milagros, Dios es la fuente de vida, Dios es la fuente de sanidad. Lo único que tenemos que hacer es creer y conectarnos. Y en el momento que tú te conectas vas a recibir lo que crees en tu corazón que vas a recibir. ¿Qué estás esperando hoy de Dios? Y dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Y qué le dijo él? Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ya había sido hecho el milagro. Le dijo, tu fe te hizo salva. Amén. ¿Cuántos tienen fe? Amén. ¿Tienes fe? Es simple. No importa qué tan grande sea, qué tan complicado. No importa si has ido a los doctores por 12 años y nada pueden hacer. Y hasta tal vez te has acostumbrado a vivir con eso. Oye, pero eso era antes, todavía es ahora. Mateo 10:1. Mateo 10:1. ¿Cuántos están emocionados? Y entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús le dio autoridad, ¿a quién? A sus discípulos. ¿Para qué? Para que sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Ok, versículo, ahí adelantito en el versículo 7, dice, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios.
de gracia recibiste, dad de gracia. Hebreos 13. O sea que Jesús no se fue al cielo y se llevó todos sus milagros con Él y toda la sanidad, sino que nos las dio a través del Espíritu Santo, ¿sí? Y nos dijo que las mismas cosas que Él hizo, haríamos nosotros. Hebreos capítulo 13. ¿Alguien está aprendiendo algo hoy? Capítulo 13, versículo 8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo crees? Él está aquí. Él es el mismo. No ha cambiado. Jesucristo sigue sanando hoy. Sigue haciendo milagros. ¿Qué necesitas de Él hoy? ¿Qué estás esperando? ¿Qué crees que Él te puede dar hoy? En 5 minutos vamos a empezar a orar por los enfermos. ¿Okay? Así que si tú tienes niños que necesitan oración, te voy a dar este momento para que vayas y los traigas. ¿Okay? Si ellos no necesitan oración por nada, déjalos ver. ¿Okay? Pero si tú necesitas, tus hijos necesitan oración, tienen algo por lo que podemos orar, ve por ellos y tráelos. Ahora, ¿ok? Vamos a llamar algunas cosas, ¿sí? Por orden, ¿ok? Así que vamos a ir orando como el Espíritu Santo nos vaya indicando, ¿ok?